No es exagerado decir que la guerra de Vietnam fue un conflicto bastante controvertido, especialmente a los ojos del público estadounidense. Sin embargo, en términos más generales, se trató en gran medida de una guerra perpetuada por el Vietnam del Norte comunista contra el Vietnam del Sur, alineado con Occidente y sus aliados, incluidos los Estados Unidos. El conflicto en general duró desde 1954 hasta 1975, cuando los norvietnamitas intentaron unir ambas mitades del país bajo una bandera comunista, y terminó con la caída de Vietnam del Sur. Sin embargo, en medio de todo esto, la guerra de Vietnam fue testigo de algunos problemas y, como muchas otras guerras a lo largo de la historia, alberga bastantes misterios sin resolver. Hay muchos misterios en la aviación y el vuelo 739 de Flying Tiger Line es uno de los más extraños. El avión de carga despegó el 15 de marzo de 1962 con 11 miembros de tripulación y 96 pasajeros, todos ellos con conexiones militares con Estados Unidos o Vietnam del Sur rumbo a Saigón desde Guam. Todo parecía estar bien durante las primeras horas, pero luego el vuelo 739 desapareció. A las 8:22 am del 16 de marzo, el avión y todos sus pasajeros fueron declarados oficialmente perdidos. Los últimos 60 años no han desvelado ninguna respuesta real al persistente misterio. En verdad, la única pista real fue el informe de la tripulación de un buque cisterna, que informó de una explosión brillante en el cielo alrededor de la 1:30 am. Vieron 2 objetos caer al mar, pero la búsqueda posterior, en ese momento una de las más grandes de la historia, no recuperó absolutamente ningún resto del avión. Han circulado teorías que postulan que el avión podría haber sido manipulado en Guam, o tal vez el avión y sus pasajeros fueron realmente capturados. Pero las rarezas no terminan ahí. Las familias de los soldados desaparecidos han hablado de los malos tratos que recibieron a manos del gobierno de Estados Unidos, que durante mucho tiempo se ha negado a añadir sus nombres al monumento conmemorativo de los veteranos de Vietnam y no ha prestado ningún servicio militar en los funerales. Todo esto suena aún más extraño si tenemos en cuenta que las familias no tienen idea de cuál era esa misión y que algunos soldados estaban excepcionalmente preocupados. Algunos incluso parecían convencidos de que no volverían a casa. A primera vista, el incidente de Mayagüez parece ser la última batalla de la guerra de Vietnam. El 12 de mayo, el carguero estadounidense Mayagüez fue atacado por las fuerzas de los Jemeres Rojos. Sin embargo, la tripulación logró enviar una señal de socorro y, días después, Estados Unidos envió refuerzos para salvar a los marines que habían sido llevados a la cercana isla camboyana de Koh Tang. Todo fue un caos. Los marines se vieron obligados a participar en un tiroteo contra fuerzas para las que no estaban preparados, a pesar de que la tripulación había sido rescatada antes de su llegada. En otras palabras, luchaban literalmente sin ningún motivo. Todo lo que podían hacer era esperar a que los rescataran. Finalmente, los helicópteros los recogieron, creyendo que todos los marines supervivientes habían sido rescatados. Eso fue así hasta más tarde esa noche, cuando se recibió una llamada por radio, una voz que preguntaba cuándo llegaría el próximo helicóptero. Resultó que 3 marines, Danny Marshall, Gary Hall y Joseph Hargrove, seguían atrapados en la isla. Pero los militares se negaron a montar una operación de rescate. Los 3 hombres desaparecieron y, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué les pasó. El excomandante de los Jemeres Rojos, Emson, ha afirmado desde entonces haber encontrado a Hargrove robando comida para luego matarlo y enterrarlo bajo un árbol de mango. Los otros 2 habrían sido llevados ante funcionarios en el continente, pero el ejército estadounidense ha refutado esa historia, y el propio Son ha cambiado su versión en múltiples ocasiones, por no mencionar que las búsquedas en el supuesto lugar de enterramiento han resultado infructuosas. No todos los misterios de la guerra de Vietnam tuvieron lugar necesariamente en tierras vietnamitas. Hay otro misterio estadounidense con un contexto de conspiración gubernamental. Exactamente, este misterio sucedió en los Estados Unidos.
y tiene que ver con el destino de Robert Daniel Corribio. Corribio era un cabo condecorado de la Infantería de Marina, herido 3 veces durante la Guerra de Vietnam. A finales de 1968 volvió al suelo estadounidense para recibir tratamiento en el Hospital Naval de Filadelfia, en concreto para un tratamiento psiquiátrico por síntomas derivados del combate, posiblemente trastorno de estrés postraumático, aunque no tendría un nombre y un diagnóstico oficiales hasta después de la guerra. Pero la noche del 18 de noviembre, Corribio desapareció repentinamente del hospital y los militares lo etiquetaron de desertor, una insignia de deshonra que tendría que conservar durante más de 40 años. Pruebas de ADN realizadas en 2012 finalmente revelaron dónde se encontraba Corribio, pero el descubrimiento solo aumentó el misterio. Resultó que, apenas unas horas después de la desaparición de Corribio, se encontró un cuerpo a 30 millas al oeste de Filadelfia. La causa de la muerte fue una sola puñalada en el corazón. Esas pruebas de ADN determinaron que el cuerpo era el de Corribio, quien fue enterrado poco después con los honores militares correspondientes. Y eso es todo lo que se sabe realmente. Si bien los investigadores ahora saben el nombre de la víctima, este sigue siendo un caso de hace décadas que nunca se ha resuelto. Y todo lo que puedan hacer las autoridades es esperar que alguien finalmente presente información. El que el destino de los tripulantes del Barón 52 sea un misterio o no depende casi por completo de la versión a la que seas más susceptible de creer. La versión oficial dice que todos los tripulantes del Barón 52, nombre clave del avión espía EC-47Q, derribado sobre Laos el 14 de febrero de 1973, murieron en el accidente y que todos sus restos han sido identificados a mediados de los años 90. Pero muchas personas, incluidas las familias de esos soldados, tienen motivos para ser escépticas. En primer lugar, la investigación original del lugar del accidente solo encontró 4 cuerpos. Los 4 miembros de la tripulación que estaban en la parte trasera habían desaparecido, al igual que la puerta de escape trasera y todos los paracaídas. Además, se interceptaron transmisores de radio de testimonios de testigos que afirmaban que los soldados norvietnamitas habían capturado a 4 pilotos cerca del lugar del accidente del Barón 52. Toda la situación provocó especulaciones sobre la posibilidad de que los tripulantes supervivientes estuvieran cautivos, y la insistencia del Pentágono en que los hombres habían muerto en combate solo dio lugar a acusaciones de encubrimiento. Investigaciones posteriores llevaron al descubrimiento de una placa de identificación y fragmentos de huesos, pero todo ello pareció demasiado convincente para los familiares de los soldados desaparecidos. Todo esto se complica aún más por el contexto más amplio. Barón 52 fue derribado una semana después del Acuerdo de Paz de París, por lo que toda la misión fue técnicamente ilegal. Admitir que estos hombres estaban vivos y posteriormente negociar su liberación significaría admitir que se estaba llevando a cabo misiones de espionaje ilegales. Declarar simplemente que los soldados estaban muertos podría haber sido la forma más fácil de salir de una situación potencialmente desastrosa. La vida de un soldado en la guerra de Vietnam era bastante dura, y pasar mucho tiempo en el calor en medio del conflicto sería razón suficiente para explicar algunos avistamientos extraños. Pero cuando se trata de los avistamientos reportados de los llamados monos de roca, bueno, es difícil ignorar el hecho de que un grupo de soldados, tanto estadounidenses como vietnamitas, informaron sobre este misterio en particular. ¿Qué veían exactamente estos soldados? En particular, en la península de Son Tra, muchos soldados informaron haber sido atacados por criaturas misteriosas, llamados batututs o gente de la jungla en Vietnam, descritas como de apariencia algo humanoide, salvo por sus colmillos de 13 centímetros de largo y sus rasgos faciales simiescos. Medían alrededor de 1.80 metros y eran bastante tranquilos, desplazándose fácilmente por el terreno rocoso, hasta que los soldados los atacaron, lo que los incitó a arrojar piedras en represalia. Nadie sabía qué eran estas criaturas, y nadie había sacado una fotografía de estos simios de las rocas. Tampoco se han encontrado cuerpos.
Los funcionarios de ambos bandos de la guerra se quedaron perplejos ante lo que veían sus soldados, y un general vietnamita incluso ordenó una expedición oficial para capturar uno en 1974, que resultó infructuosa. Los científicos también intervinieron, considerando varias especies de simios y monos, pero no encontraron ninguna explicación viable. Ninguno de esos animales vivía realmente en las selvas de Vietnam. Al final, todo el mundo tuvo que conformarse con esta completa falta de respuestas, y los simios de las rocas se unieron a las filas de los famosos críptidos. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.